¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. El hombre que no quiso poner ofrenda. Había un hombre que no quería celebrar el Día de Todos los Santos. Decía que no era cierto, que los muertos no vienen, y se burlaba de los demás que sí creían en ello. Así que descuidó sus obligaciones para con los muertos de su familia. Jamás con anterioridad había participado en la puesta de un altar en su casa, por lo mismo que no creía en eso. Era la primera vez que le tocaba esa responsabilidad, pues su madre había fallecido, y era quien ponía siempre el altar. El mero día de Todos los Santos, decidió irse al monte por leña, y se cuenta que estando allá, lo espantaron los muertos. Para ser más precisos, los difuntos del pueblo, porque se topó con ellos en el camino. Ya iban de regreso al más allá. Pero más sorprendido quedó cuando se dio cuenta que entre todos iban sus padres, padres que ya habían fallecido, quienes regresaban muy tristes por no habérsele recibido con una ofrenda como a los demás. Los padres al verlo le dijeron: a otros amigos les están dando su comida, sus tamales, hay de todo en sus casas. ¿Por qué tú no hiciste nada? ¿Por qué no nos estás dando? Sorprendido y asustado se dirigió a su casa, pero le costó algo de trabajo el poder llegar, y por su cabeza no dejaba de pasar el mismo pensamiento una y otra vez. Si es cierto lo que dicen, hay que celebrar el Día de Todos los Santos. Si es cierto lo que dicen, hay que celebrar el Día de Todos los Santos. Al llegar a su casa, quiso ofrendar un puerco en tamales. Todos los que se encontraban en casa se apresuraron a buscar todo lo que necesitaban. En cuanto estuvo todo, se puso a trabajar muy duro, aunque no se sentía muy bien. Al terminar sus labores se dispuso a descansar, pero lo que él ni nadie de su familia sabía es que ya era demasiado tarde. Sin saberlo, se estaba muriendo. Cuando lo fueron a buscar horas después, ya estaba muerto. Los tamales solo sirvieron para su propio velorio. Se los comieron los que ayudaron a enterrar al difunto. Todos en el pueblo sabían que su muerte fue consecuencia de su descuido por no respetar la tradición del Día de Muertos. Estos ritos son obligatorios, y por muy humilde que sea la gente, siempre se ponen ofrendas en el altar, porque si no se celebra, en especial el 2 de noviembre, es muy posible que los muertos se lleven al dueño de la casa a la tumba. Los caballitos de Cuanajo, Michoacán. Existía una familia en el pueblo que tenía poco de haber perdido a su pequeña hija. Tenían mucha tristeza y dolor. Pasó el tiempo, y el Día de Muertos se acercaba. Fue cuando la madre de la niña le dijo a su esposo que deberían prepararse, porque tendrían que hacer tamales para compartirles a los que llevarían los caballitos a su casa el Día de Muertos. Algunos días antes del Día de Muertos, el hombre salió de su casa y se fue al cerro a buscar madera. Iba ya con la idea de quedarse varios días y regresar después del Día de Muertos, pues no quería ver a nadie en su casa la noche de la celebración. Todavía no podía superar el dolor por la ausencia de su pequeña. Llegó el Día de Muertos y el hombre se encontraba cerca del panteón. Ahí se encontraba cortando leña ese día cuando, de pronto, una gran rama le cayó encima. Estaba tan pesada que no podía quitársela de encima, y sin poder moverse de la espalda para abajo, por más que lo intentó, acabó por rendirse. Entonces, decidió esperar a que alguien pasara para pedir ayuda. Pasó el día y la noche comenzaba a caer, cuando de pronto comenzó a escuchar que alguien se acercaba. Se alcanzaba a escuchar como si fuera un grupo de gente. No muy cercano, pero el hombre comenzó a gritar por ayuda. Tal vez ellos lo escucharían. Pero nadie respondió. Siguió gritando y parecía que nadie le escuchaba. De pronto, alcanzó a ver al grupo de personas. Entre ellas, para su sorpresa, distinguió a su compadre Manuel, quien había fallecido unos años antes. Eso lo dejó pasmado y dejó de gritar. Así pasó toda la noche y al día siguiente, el hombre volvió a escuchar a otro grupo de personas, pero esta vez se escuchaba que regresaban del pueblo hacia el panteón. Además,
Se oían cascos de caballos en el camino y la alegría de las personas. Al poco tiempo, comenzó a ver a las personas que regresaban con caballitos de madera, llenos de frutas y flores. Algunos llevaban 5 o 6 caballos, mientras que otros 1 o 2. Hasta el final del grupo se encontraban muchas personas, recogiendo lo que a los demás se les caía en el camino, pero lo hacían llorando lastimeramente, porque a ellos no les habían puesto ofrenda, o porque ya habían sido olvidados. Se dice que cada 2 de noviembre, las almas de las personas regresan a este pueblo para ver a sus familiares y para llevarse las ofrendas que las familias les preparan. Las almas que llevan más caballitos y ofrendas son aquellas personas a las que los familiares y amigos aún lo recuerdan y lo celebran el Día de los Muertos. La procesión de las ánimas, Acatzingo, Puebla. Los pobladores cuentan que el 1 de noviembre, un hombre regresaba del campo ya cerca de las 2 de la mañana, cuando comenzó a escuchar unos rezos muy cerca de su casa. Al parecer, provenían de la calle de los Álamos, que es el camino antiguo a la hacienda de Apipilolco. Hoy es conocido como calle 14 Poniente. Al acercarse más, se sorprendió al ver un grupo de 30 o 50 personas, vestidas todas de blanco. Iban con rumbo al barrio de Jesús de las Maravillas. Algunas de estas personas llevaban rebozo, pero todas llevaban una vela en una mano y unos chiquihuites en la espalda, llenos de pan y de fruta. El hombre se quedó petrificado al ver esa procesión, porque se acordó de lo que dijeron sus abuelos. Se trataba de la procesión de las ánimas, y recordó los relatos orales de sus antepasados. La noche del 1 de noviembre, las almas del más allá vienen a visitarnos. Cerca del Camposanto se ve salir una procesión de personas vestidas con túnicas blancas y en sus manos velas negras. Van vagando por la ciudad en busca de gente para que los siga en su largo caminar. La Santa Compaña, leyenda popular de varias regiones de España y Portugal. Al parecer, existen 2 fechas en las que puede aparecer la Santa Compaña con mayor facilidad. La que mayor incidencia de apariciones tiene es en la noche de Todos los Santos, que es la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, aunque también se llega a aparecer en la noche de San Juan, que es el 24 de junio. Lo cierto es que la Santa Compaña se puede aparecer en cualquier momento del año, y la leyenda dice así. La Compaña es una procesión de almas en pena del purgatorio, que sale por las noches recorriendo los bosques, campos y caminos hasta encontrar la vía al más allá, o al alem, tras muerte. Se cuenta que a las 12 de la noche se levantan los difuntos y salen en procesión por la puerta principal del cementerio, dirigiéndose a la iglesia principal de la localidad. Cuentan algunas versiones que se realiza una misa de ánimas por la noche en la iglesia parroquial, a la que asisten las ánimas de los finados de la parroquia que están penando en el purgatorio, ya sea para honrar a todas las almas o para las de una sola familia. La misa la oficia el ánima de un antiguo clérigo de la parroquia, que por lo general no es recordado por nadie vivo. Sin embargo, hay una condición principal e indispensable para que pueda celebrarse esta misa, y es que a esta asista una persona viva. De lo contrario, no habrá procesión. Esa noche, las ánimas de los difuntos se las arreglan para iluminar la iglesia y que se oiga la presencia de personas rezando, lo que provoca la curiosidad de alguna persona para asomarse y después quedarse a la misa. Al finalizar la ceremonia, se apagan las luces, se cierra la puerta de la iglesia y se conforma la campaña. En la mayoría de las versiones, la procesión consta de 2 hileras de 8 a 12 almas en pena, figuras fantasmagóricas con aspecto cadavérico y vestidas con túnicas o sudarios. En algunas versiones son negras y en otras son blancas, pero tienen capucha, por lo que nunca se llegan a ver los rostros, y se dice caminan con los pies descalzos, vagando durante toda la noche. Aunque no se ve la procesión, se cree que cada difunto lleva una campanilla y una luz, ya sea una vela o cirio encendido, porque se percibe claramente en el aire el olor de la cera que arde, así como se siente el airecillo que produce su paso, y se llegan a escuchar sus lamentos. A esto último, hay quienes aseguran que la Santa Compaña camina en silencio, aunque otros dicen que cuando se acerca la Santa Compaña,
se alcanzan a escuchar rezos, casi siempre el rosario, o cánticos fúnebres, además de que se oye el sonido de pequeñas campanillas a su paso, y muy pocos aseguran haber escuchado el sonido de cadenas arrastrándose por el suelo. Esto provoca que en las zonas boscosas cercanas y en los pueblos no se oiga ni un solo animal salvaje, ni aves, ni grillos. Todos huyen asustados y se esconden. Sin embargo, los perros comienzan a aullar desesperados, anunciando por anticipado su llegada, pero aullan en forma desmedida durante el paso de la procesión. Sin embargo, la mayoría reporta que un fuerte e inesperado olor, combinado de humedad, moho y cera, impregnado en el aire nocturno, es el mejor indicativo de la llegada inminente de la Santa Compaña. Cuenta la leyenda que al frente de esta antigua o campaña fantasmal se encuentra un espectro mayor llamado Estadea. Algunas versiones mencionan que es un hombre y en otras que es una mujer. Independientemente de ello, se cree que su función principal es guiar y acompañar a los difuntos al otro lado para que no vayan solos. Aunque en otras versiones se menciona que va recogiendo almas de personas vivas, colocándolas en la procesión y poniéndolos a prueba hasta la muerte, y si aprueban, seguirán viviendo. Se dice que la procesión siempre debe cruzar un curso de agua, ya sea un río o el mar, para poder llegar así al más allá. Se piensa que Estadea es quien elige a la persona viva que va a ir adelante de la procesión, al que muchos le dicen el llamante, y que es el único que es visible para el resto de las personas vivas de la localidad y las alerta, con su vestimenta, sus rezos y portando una vela o incensario, de que la Santa Compaña se acerca. Algunos creen que el llamante es la persona viva que entró a escuchar la misa, otros que será un hombre o una mujer dependiendo si el patrón de la parroquia es un santo o una santa. Otros dicen que es la primera persona que levanta su paso, mientras que otros piensan que es alguien que debe expiar alguna acción o pecado antes de morir. Otros cuentan que toda aquella persona que se topa con la Santa Compaña se verá obligada a encabezar la procesión, a menos que conozca la forma de alejar a la Santa Compaña. Independientemente de quién sea el vivo, este lleva una cruz y un caldero con agua bendita y no puede, bajo ningún pretexto, voltear la cabeza ni mirar hacia atrás. Siempre debe mirar hacia el frente. Se dice que el ánima está bajo prueba todas las noches, mientras que en el día cada vez está más pálida, delgada y cansada. Va perdiendo la salud y esto va en aumento, enfermando sin ninguna razón aparente y sin recordar nada de lo que sucede en las noches. Mientras tanto, la luz de las almas de la procesión se hace cada vez más fuerte, hasta que llega la muerte por agotamiento y pasa a ser sirviente de Estadea. Se dice que únicamente se podrá reconocer a las personas penadas con este castigo por su extrema delgadez y palidez, ya que están condenados a vagar noche tras noche hasta que mueran, u otro incauto sea sorprendido e intercambie el lugar. Se cree que la persona viva que va al frente de la procesión solo puede dispensarse y salvarse de su tan tétrico cometido, recuperando su vida y la libertad temporal de su alma, al encontrar a otra persona pecadora que lo sustituya. Para esto, se tiene que mirar a los ojos, y así poder entregarle la cruz y el caldero, antes de que haga un círculo en la tierra, condenándolo a pasar por lo mismo. Se dice que no todas las personas vivas cuentan con la facultad de poder ver a la compañía, solo aquellos que tienen dones, o los niños que por error el sacerdote bautizó con óleo de los difuntos, aunque muchos dicen sentir su presencia a pesar de no verla. Según la leyenda, para liberarse de la maldición de sumarse a la peregrinación de la Santa Compaña, también hay varias acciones o rituales que pueden usarse como protección, tales como abrir los brazos en cruz y pronunciar Jesucristo cuando le vayan a dar la cruz, responder cruz ya tengo cuando el vivo que lleve la cruz intente dar la cruz diciendo te toca a ti o toma tú, llevar los brazos cruzados, llevar las dos manos ocupadas con una piedra, un palo, etc., comer algo cuando te cruces con la Santa Compaña, ni idea de por qué o de si es mejor que sean ajos crudos, pero por si acaso, llévate a la boca ese caramelo que siempre llevas en el bolsillo, aunque esté lleno de pelusas. Portar una cruz contigo y lograr esgrimarla a tiempo. Así que ya sabes, si no llevas habitualmente una crucecita, sácala al menos en la noche de San Juan y en la víspera de Todos los Santos,
que es cuando más probabilidades se tiene de un encuentro con la Santa Compaña. Dibujar con una tiza o sal un círculo en el suelo y meterse parado en él, o bien acostarse boca abajo dentro del círculo mientras la Santa Compaña pasa, aunque resultes pisoteado. El círculo actúa como una especie de zona de protección donde las ánimas no pueden entrar ni tocarte. No se debe mirar directamente y en ningún momento a la Santa Compaña, y hay que evitar a toda costa que te toque, porque de lo contrario formarás parte de ella. Rezar todo lo que te sepas, sin escuchar los cánticos de la Santa Compaña. En Galicia son muy habituales los llamados cruceiros, las famosas cruces que todo peregrino que realiza el camino de Santiago va encontrando a lo largo del itinerario hasta llegar a la tumba del apóstol. El cruceiro es un elemento muy importante, pues uno de los sentidos de este monumento es proteger a los peregrinos que, para su desgracia, se cruzan con esta macabra procesión de ánimas en su camino. Lo único que se tiene que hacer es subirse en alguno de los escalones de estos cruceiros, y así no podrá hacerte nada la Santa Compaña. También se considera que algunos amuletos protectores, como la figa o mano de higa, el crucifijo o la estampita de un santo, sirven para alejar a la Santa Compaña. Hacer la figa con las propias manos también ahuyenta a la Santa Compaña. ¿Y cómo es la mano de higa? Es una mano cerrada, en la que el dedo pulgar sobresale entre el dedo índice y el dedo del corazón o dedo medio. Evitar los cruces de caminos, sobre todo por la noche, pues son lugares donde se puede encontrar a la procesión con mayor facilidad. En realidad, la manera más efectiva de librarse a la Santa Compaña es no salir de casa. Y si se está en la calle, entrar en un lugar santo, como una iglesia, o convento de preferencia, o en un cementerio, aunque esta última opción no se sabe si sea buena idea, pues de ahí sale la Santa Compaña. Por si acaso ves a alguien portando una cruz y un caldero con agua bendita la noche de Todos los Santos, puedes realizar cualquiera de los consejos anteriores, pero pensamos que lo mejor y más fácil sería salir corriendo lo más rápido que puedas. Al menos es mejor que perder tu vida. Leyenda de la flor de cempasúchil. Hace mucho tiempo existieron un par de niños que nacieron casi al mismo tiempo. A la niña le llamaron Xochitl y al niño Huitzilín. Ambos convivieron toda su infancia, crecieron juntos, y al final, su amistad se convirtió en un dulce y tierno amor juvenil. Tanto era su cariño que un día decidieron subir a lo alto de una colina, en donde el sol deslumbraba con particular fuerza, pues se sabía que ahí moraba el dios del sol. Hicieron todo ese largo camino solo para pedirle a Tonatiuh que les diera su bendición y cuidado para poder seguir amándose. El dios del sol, al verlos tan enamorados, bendijo su amor y aprobó su unión. Desafortunadamente, la tragedia llegó a ellos de forma inesperada, cuando Huitzilín fue llamado a participar en una batalla para defender a su pueblo, y fue así como se separaron para que él marchara a la guerra. Después de algún tiempo, Xochitl se enteró que su amado había fallecido en el campo de batalla. Su dolor fue tan grande que rogó con todas sus fuerzas a Tonatiuh que le permitiera unirse a él en la eternidad. Este, al verla tan afligida, decidió convertirla en una hermosa flor, así que lanzó un rayo dorado sobre ella, y en efecto, creció de la tierra un bello y tierno botón. Sin embargo, este permaneció cerrado durante mucho tiempo. Un buen día, un colibrí atraído por el aroma inconfundible de esta flor, llegó hasta ella y se posó sobre sus hojas. Inmediatamente, la flor se abrió y mostró su hermoso color amarillo, radiante como el sol mismo. Era la flor de cempasúchil, la flor de 20 pétalos, que había reconocido a su amado Huitzilín, el cual había tomado forma de colibrí para poder visitarla. Así, la leyenda dice que mientras exista la flor de cempasúchil y haya colibríes en los campos, el amor de Huitzilín y Xochitl perdurará para siempre. Por este gran amor que trascendió a la misma muerte, es por lo cual se utilizan las flores de cempasúchil para adornar los caminos en los días de muertos de México. Halloween, el inicio. En nuestros días, Halloween es considerada más como una fiesta de disfraces, en donde niños, jóvenes y adultos salen a pedir tradicionalmente dulces o en ocasiones dinero, o ambas cosas, según sea el lugar y las costumbres.
Sin embargo, el inicio de esta festividad, tal como se le conoce, se cree fue en el año 1921, fecha en la que se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota. Pero su verdadero origen proviene de un antiguo festival celta de hace más de 3000 años, llamado Samhain, que significa fin del verano en irlandés antiguo. El Samhain era uno de los 4 festivales anuales que celebraban en Irlanda, y cada uno tenía un significado preciso. El festejo del Samhain se hacía cuando la temporada de cosechas llegaba a su fin y despedían a Lugh, dios del sol, dando comienzo el año nuevo celta, así como el nuevo inicio de las estaciones, las cuales no se definían según los equinoccios y solsticios, sino de acuerdo a los ciclos agrícolas y ganaderos. Sin embargo, esta fecha sí coincidía con el solsticio de otoño. Esta festividad pagana tenía lugar el último día de octubre, el día 31. Se creía que la línea que une este mundo con el de los muertos se hacía más estrecha, y los espíritus buenos y malos podían pasar a través de ella, y que durante esa noche los espíritus de los muertos podían caminar entre los vivos, que volvían para visitar sus hogares. Se acostumbraba a prender hogueras en las colinas, las cuales eran usadas para volver a encender los fuegos de su hogar durante el invierno. Esta tradición era para ahuyentar a los espíritus malignos, y se dice que por lo mismo llegaban a usar máscaras y disfraces que semejaban a los espíritus malignos. Claro, como ellos se los imaginaban, para evitar así ser reconocidos por esos mismos espíritus que se creían presentes en todas partes, en esa noche en particular. También se celebraban banquetes en las tumbas de los antepasados familiares, sin olvidar la costumbre de dejar comida y dulces afuera de sus casas en manera de ofrenda. Por otro lado, era común encender velas para ayudar a las almas de los muertos a encontrar el camino hacia la luz y descanso junto a Lugh. Se dice que cuando los romanos conquistaron a los celtas en el siglo I después de Cristo, introdujeron sus propias fiestas, como las de Feralia, que conmemoran el fallecimiento de los muertos, y las de Pomona, la diosa de la cosecha. Así que a partir de esta época se mezclaron culturas y tradiciones. Para el siglo VII después de Cristo, el Papa Bonifacio IV movió la fecha del Día de Todos los Santos, que originalmente era el 13 de mayo, y la pasó al 1 de noviembre. Se cree que quizá los papas Gregorio III y Gregorio IV hicieron un esfuerzo por suplantar la fiesta pagana con una católica, es decir, por los festejos de Todos los Santos. Por ello, la noche del 31 de octubre, en el inglés antiguo, era llamada All Hallows Eve, víspera de Todos los Santos, la cual duraba 3 días y concluía con el Día de Todos los Santos. Al no todos hablar el idioma, en gran parte de lo que hoy se conoce como Europa, se les dificultaba pronunciar bien All Hallows Eve, por lo que comenzó a deformarse un poco la pronunciación, llamándose All Hallows Eve, hasta llegar a lo que conocemos actualmente como Halloween, también conocido en castellano como Noche de Brujas, siendo la noche que anticipa la celebración de los espíritus de los muertos, sin olvidar toda clase de entes de los reinos espirituales que puedan vagar esa noche. Se dice que entre todos ellos existía un espíritu especialmente malvado llamado Jack O'Lantern, del cual tratará la siguiente leyenda. Este personaje iba por las casas pidiendo trick or treat, es decir, truco o trato. Según la tradición, lo mejor era hacer trato sin importar lo que costase, con tal de no caer en su truco, que consistía en maldecir la casa y a sus habitantes, que sufrirían toda clase de infortunios desde ese momento. En la Inglaterra medieval, los Soulers pedían a la gente rica pasteles del alma en Halloween, a cambio de rezar por las almas de ellos. La festividad de Halloween llega a Estados Unidos y Canadá en el año 1840 a través de los inmigrantes irlandeses. Pero en un inicio, esta y otras festividades de carácter paganas estaban prohibidas. Aunque ya por terminar el siglo XIX se realizaron festivales que marcaron la cosecha e incorporaron elementos del Halloween. Para el siglo XX, en 1921, como ya se mencionó, fue cuando empezó a celebrarse de manera masiva esta fiesta, conservando algunos de los ritos paganos, como los disfraces, iniciando la tradición de pedir dulces, manteniendo el trick or treat. Todo fue adquiriendo popularidad, pero no fue sino hasta 1970 que se produjo su internacionalización gracias a las series de televisión y al cine.
y seres como brujas, duendes, hadas y demonios llegaron a asociarse con ese día. Y la connotación del trick or treat pasó de ser truco trato a susto broma, y se popularizó todavía más dulce o susto o dulce o travesura. Claro, hay de sustos a sustos y de travesuras a travesuras. Así que Halloween se convirtió en una de las principales fiestas no solo del mundo anglosajón, Estados Unidos, Canadá, Irlanda y Reino Unido, sino de todo el mundo, especialmente entre los niños y jóvenes. En México, en el resto de América Latina, junto con España y Portugal principalmente, existen tradiciones y celebraciones ese mismo día, relacionadas con la cercanía al mundo de los muertos y presentando algunas cosas parecidas, pero con un significado diferente, como el Día de Muertos en México o la Santa Compaña de Galicia, de las cuales se hablará en otros relatos. Halloween busca celebrar la cercanía entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, aunque se ha convertido en una fecha de distracción y diversión para las personas, mientras que Día de Muertos celebra la muerte y recuerda a los ya fallecidos, y junto con todos los santos busca honrar a todos los muertos. Jack O'Lantern, el personaje simbólico de Halloween. Conocido inicialmente como Jack el Tacaño, y quien resultó ser el protagonista de una famosa leyenda irlandesa, no solo por ser el hombre que engañó 2 veces al mismísimo diablo, sino por su trágico final. Se trataba de un granjero muy avispado, que no se dejaba engañar y que tenía el alma tan negra que el propio diablo, intrigado, decidió comprobar si de verdad existía alguien así. Un día, el diablo decidió ir al pueblo de Jack, disfrazado de hombre, y así poder conocerlo. Le invitó a beber y platicar, y así pasaron muchas horas hasta que... Jack el Tacaño, en realidad soy el diablo, y me temo tengo que llevarte conmigo al infierno para que pagues por tus pecados, dijo el diablo. Bien, no hay problema, pero antes de irnos tomemos una última ronda de tragos, dijo Jack. El diablo le contestó, te concedo la ronda, y luego nos vamos. Al terminar había que pagar y como ninguno podía pagarla, Jack retó al diablo a que demostrara sus poderes, convirtiéndose así en una moneda para poder pagar. Una vez que lo hizo el diablo, rápidamente Jack cogió la moneda y la metió en su bolsillo junto con un crucifijo de plata. Definitivamente tenía la situación bajo control. Promete que si te libero no vas a volver a molestarme en un año, dijo Jack. Está bien, lo prometo, contestó el diablo. Transcurrió el año y el diablo regresó para llevarse el alma de Jack el Tacaño. He regresado por ti para llevarte al infierno, dijo el diablo. Bien, pero antes de irme contigo, baja para mí aquella manzana que está en lo alto de ese árbol. Será mi última comida antes de que me lleves al infierno y pague ahí con el tormento eterno que tú prefieras. Está bien, contestó el diablo. Mientras el diablo subía al árbol, Jack el Tacaño aprovechó y clavó unas cruces al árbol para así atrapar de nuevo al diablo. Si quieres que te libere, te exijo no me vuelvas a molestar en 10 años, y mucho menos regreses a reclamar mi alma para el inframundo, dijo Jack. Acepto, pero libérame de una vez, contestó el diablo. Definitivamente Jack había hecho un excelente trato con el diablo, pero procedió a actuar como todo un desgraciado a partir de ese momento. Lamentablemente murió antes de esos 10 años. Cuando su alma llegó a las puertas de San Pedro, este no le dejó pasar por su mal comportamiento durante toda su vida, así que fue enviado al infierno. Al llegar, tampoco podía entrar, porque había un pacto firmado con el diablo. A pesar de estar enfadado el diablo con Jack, por haberlo engañado 2 veces, al verlo tan triste, porque nadie lo aceptaba, se compadeció un poco de él y le arrojó unas brasas ardientes del infierno, que el granjero guardó en un nabo hueco que usó de linterna. Y así continuó su camino. Se preguntarán por qué hasta el mismísimo diablo se compadeció de Jack el Tacaño. La respuesta es sencilla, porque ese hombre quedaba condenado a vagar por los caminos intermedios entre el cielo y el infierno. Se quedaba en tierra de nadie y sin más luz que su linterna, hasta encontrar un lugar de descanso eterno. Es así como Jack el Tacaño empezó a ser conocido como Jack of the Lantern, y con el tiempo se comenzó a abreviarlo hasta quedar como Jack O'Lantern. En ambos casos, significa en español Jack, el de la linterna.
así como también la tradición de usar nabos en Halloween y más tarde calabazas, las cuales resultaron más fáciles de tallar, y la vela que se coloca en su interior imita el color de las brasas del infierno, para que alumbre el camino de las almas de todos los difuntos que se encuentran perdidas y puedan llegar al cielo o al infierno, y no solo el camino de las almas que vagan eternamente en tierra de nadie. En el mundo celta y en las tradiciones irlandesas, la calabaza con la vela en su interior recibe el nombre de Jack-o'-lantern, y colocarlas al frente de tu casa evita que Jack-o'-lantern llame a tu puerta diciendo trick or treat. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.